Hace más de un siglo, en el auge de la Revolución Mexicana, un pelotón de intrépidos revolucionarios, encabezado por el enigmático capitán Fernando Sánchez, se aventuró en la densa y misteriosa Sierra de Durango. Su objetivo era desafiar al régimen opresor del gobierno y luchar incansablemente por la justicia y la libertad de su pueblo. Lo que encontrarían en la sierra sería más allá de cualquier pesadilla, una trama misteriosa tejida por fuerzas desconocidas. La oscuridad de la noche envolvía la espesura del bosque mientras el pelotón avanzaba con cautela. La luna, apenas un delgado arco en el cielo estrellado, arrojaba destellos fantasmales entre los árboles. Los sonidos de la naturaleza se entrelazaban con los susurros inquietantes del viento. El pelotón, compuesto por 20 valientes revolucionarios y sus caballos, seguía adelante, tratando de encontrar su camino en medio de la inquietante sierra. Con el paso de las horas, la confusión y la fatiga comenzaron a apoderarse del grupo. Los árboles parecían cerrarse a su alrededor, como si la propia sierra conspirara para mantenerlos atrapados en su espesura. Los caballos, nerviosos, relinchaban inquietos, como si percibieran algo siniestro en el ambiente. Algo no estaba bien. Fue en ese momento cuando escucharon el aullido. Un aullido estremecedor y monstruoso que resonó a través de la noche. El pelotón se detuvo y observó con horror cómo una figura oscura y aterradora emergía de la oscuridad. Una bestia, de apariencia mitad lobo y mitad humana, se abalanzó sobre ellos, pero no pudieron ver su rostro. El caos se desató mientras la bestia, un hombre lobo, atacaba a los revolucionarios. Sus garras afiladas y colmillos se hundieron en la carne de los hombres y los caballos, dejando un rastro de sangre en su paso. El pánico se apoderó del pelotón, y algunos intentaron dispararle, pero las balas parecían no tener ningún efecto en él. Desesperados, el capitán Sánchez y sus hombres lucharon por sus vidas mientras la bestia devoraba a sus caballos. En medio de la confusión, el capitán hizo un descubrimiento aterrador. Reconoció a la bestia. Era uno de los miembros de su propio pelotón, un hombre llamado Rodrigo, quien se había unido a la revolución con la promesa de vengar la muerte de su familia a manos del gobierno. La revelación sacudió al grupo, pero no pudieron detener a la bestia que una vez fue su camarada. Rodrigo, consumido por una maldición licantrópica, había perdido su humanidad por completo. Finalmente, el hombre lobo escapó a la oscuridad de la sierra, dejando atrás un misterio sin resolver. El pelotón, ahora diezmado y traumatizado, se encontró atrapado en la sierra, sin caballos y sin saber a quién podían realmente confiar. Tiempo después de aquel encuentro aterrador en la Sierra de Durango, el pelotón de revolucionarios restantes vivía con un temor constante a que el hombre lobo, Rodrigo, regresara para atormentarlos una vez más. Las noches se volvieron aún más inquietantes, cada aullido del viento se interpretaba como una advertencia, y los susurros de los árboles parecían ocultar secretos oscuros. El capitán Sánchez, con la determinación de proteger a sus camaradas, asignó guardias nocturnos para mantener vigilancia constante en busca de cualquier señal del hombre lobo. Sin embargo, las semanas se convirtieron en meses y no hubo señales del monstruo. El pelotón comenzó a creer que quizás Rodrigo había encontrado su paz en la sierra y los había dejado en paz. Pero, como dice el dicho, la calma siempre precede a la tormenta. Una noche, cuando la luna estaba llena y brillante en el cielo, la bestia regresó. Atacó en medio de una tormenta feroz, cuando los guardias estaban distraídos por el rugido del viento y el estruendo de los truenos. La sorpresa y el miedo abrumaron a los revolucionarios, quienes lucharon valientemente pero en vano contra el poder inhumano del hombre lobo. Los relinchos angustiados de los caballos y los gritos de los hombres llenaron la noche mientras la bestia se abalanzaba sobre ellos con furia. El capitán Sánchez se enfrentó nuevamente a Rodrigo, a quien había conocido antes de su transformación, pero la bestia era implacable. Mientras el enfrentamiento continuaba, los revolucionarios caían uno por uno, susurros de agonía se mezclaban con el estruendo de la tormenta. Finalmente, en medio de la oscuridad y el caos, el capitán Sánchez logró herir gravemente a la bestia. Mientras la luna llena se ocultaba tras las nubes y la tormenta comenzaba a disiparse, el hombre lobo se retiró aullando de dolor y desapareció en la oscuridad de la sierra, una vez más. El pelotón, diezmado y herido, se encontró en una encrucijada. Sabían que la bestia volvería, y que su camarada Rodrigo seguía atrapado en esa maldición. Determinados a poner fin a la pesadilla, emprendieron una búsqueda para encontrar una manera de liberar a Rodrigo de su tormento licantrópico y redimirlo de sus acciones. La Sierra de Durango, antes un refugio de esperanza, se convirtió en un lugar de misterio y pesadillas.
El pelotón de revolucionarios continuó su lucha, esta vez no solo contra el gobierno opresor, sino también contra las fuerzas sobrenaturales que habían transformado a uno de los suyos en un monstruo. Su destino estaba entrelazado con el enigma de la bestia de la revolución, y su búsqueda de respuestas los llevaría a lugares oscuros y desconocidos. La revolución mexicana había tomado un giro siniestro, y la bestia de la sierra se convertiría en una leyenda temida por generaciones futuras, un enigma que nunca se resolvería completamente. ¿Qué fuerzas ocultas habían llevado a Rodrigo a esta transformación? Esa pregunta persistiría como un misterio sin respuesta en medio de la revolución. No olviden dejar sus comentarios, los leemos todos, y si te gusta el video deja un like y comparte con tus amigos, y recuerden que la Legión somos todos. Hasta la próxima.